got him. Jesus is his name, and I'm all about him. I live to bring him praise. He is the way and the truth and the life. God is 3 in 1, reigning undefeated. Our God is overcome. Jesus, Jesus, Jesus. Buenas noches, Dios los bendiga, espero que estén todos muy bien. Bueno, mientras nos vamos conectando, entonces les recordamos que en la cajita de comentarios estamos atentos a cualquier duda, inquietud que tengan. También nos agradaría mucho que nos saludaran, que nos dejaran sus mensajitos para saber que están conectados con nosotros. Hoy vamos a continuar con nuestro tema y el título que le colocaron hoy a la prédica es Prueba de Paternidad. ¿Cuántos saben de qué es la prueba de paternidad? Bueno, pero antes de iniciar vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias Señor por permitirnos una transmisión más, Rey de la Gloria. Solo tú sabes, Señor Jesús, lo que necesita nuestro corazón y nuestra alma, Cristo. Aquí estamos preparados para ser tomados por tu Espíritu Santo, Señor, para que seas tú fluyendo, Padre Celestial, y mostrando conforme a tu voluntad, Cristo de la Gloria. Somos, Señor, instrumentos en tus manos y te pedimos que seas tú dándonos la palabra necesaria para instruirnos, Padre Celestial, para llevar palabra a cada uno de los que lo necesitan, Rey. Ponemos nuestra vida, nuestro corazón ante tus manos y ponemos la vida de Habdi, Señor, para que seas tú hablándonos por medio de ella, Rey Celestial, conforme a tu voluntad, Cristo de la Gloria. En este momento, Señor, te colocamos nuestras vidas en tus manos, Padre Celestial. Obra conforme a tu voluntad, Cristo de la Gloria. Amén. Bueno, entonces vamos a darle la bienvenida a Habdi para nuestro tema, prueba de paternidad. Habdi, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Zuli, ¿cómo vas? Entonces, como Zuli decía, pues vamos a entrar hoy en un tema que de alguna manera tiene relación con lo que estuvimos hablando hace 8 días. Hace 8 días, para los que de pronto no pudieron estar o no tuvieron la oportunidad de escuchar, estábamos hablando o solucionando algunas preguntas que hay sobre la existencia de Dios. Son preguntas que surgen en un mundo donde muchas cosas se están tratando de desacreditar la persona de Dios, la persona de Jesús. Y estuvimos hablando de muchas cosas que pues concluíamos que definitivamente Dios existe y que definitivamente hay muchas pruebas de esa existencia de Dios. Hoy lo que queremos hacer es ya llevar esto de que si Dios sí existe a un plano más personal. Hace 8 días concluíamos también que definitivamente la mejor manera de saber que Dios existe es teniendo una relación personal con Él y que a través de esa relación personal podamos descubrir lo que Dios quiere para nosotros, lo que Él tiene preparado para nosotros, y de eso es que quiero hablarles un poco hoy. Quise colocar como título prueba de paternidad, porque leyendo un poco sobre el tema de Dios como nuestro Padre, hay muchas implicaciones en ver a Dios como nuestro Padre, a Dios como ¿quién es un papá? Pues el que nos engendra, pero no solo el que nos engendra, sino normalmente el que nos provee, está con nosotros, tiene un papel de importancia en nuestras vidas, en nuestra personalidad, en muchas cosas que tenemos. Y de lo que leía y de lo que se han hecho muchos estudios es que muchas veces la relación con Dios no es una relación que de alguna manera fluya, por decirlo de esa manera, porque desafortunadamente tenemos la realidad de una sociedad donde los padres son los que muchas veces son los primeros que de alguna manera no toman esa responsabilidad dada por Dios, porque esa es una responsabilidad dada por Dios al padre,
de ser esa persona que nos acompaña, esa persona que está ahí. Y más o menos en un 50 o 60% de la población del mundo no tiene la figura paterna en casa. Y hay muchas razones para eso, ¿sí? También dicen que el otro 40%, solo un 10 a 15% logran ser padres que impacten la vida de sus hijos. Entonces, ese 60%, casi siempre la mamá es la que tiene que tomar el papel de papá. O ha estado el papá, pero es chistoso, pero eso pasa. Ustedes saben que en nuestros hogares a veces ha pasado que el papá está, pero es como si no estuviera. ¿Sí? La mamá es la que lo cuida a uno, la mamá es la que le compra las cosas, la mamá es la que le pregunta cómo está, todo lo hace la mamá. El papá está, y muchas veces, y más en nuestra sociedad en la que nosotros vivimos, muchas veces el papá es el proveedor. Entonces, es que yo trabajo, entonces como él trabaja, no es muy visible con sus hijos. Entonces, la figura de papá muchas veces está distorsionada. Eso para los que lo tuvieron. Y hay otra gran cantidad de personas que no saben siquiera de su papá. Entonces, yo veía esto y veía ese estudio que hicieron de cómo eso ha impactado incluso nuestra relación con Dios como nuestro Padre, porque creemos que Dios como Padre es así, como el papá terrenal. Y entonces tenemos un conflicto grande. Y entonces hay personas que no se quieren acercar a Dios porque tienen esa figura rota en su mente y en su corazón. Y por eso quiero ir por ahí un poco. Quiero ir a hacer entender a través de la palabra que definitivamente Dios no es ni un padre ausente, ni un padre que nos ha abandonado, ni un padre que de alguna manera no nos acepte tal cual somos. Al contrario, es un padre que está todo el tiempo esperando que nosotros nos acerquemos y vivamos como hijos, vivamos realmente ese placer de tener a un padre que sustituya cualquier otra falencia que hayamos tenido. Entonces, la idea es encaminarnos por ahí. Quiero que tengamos en nuestra mente dos citas bíblicas que las voy a leer. Son conocidas, tal vez ustedes ya las han leído. La primera está en Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 en la Reina Valera dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esa es una bonita promesa del Señor allá en Jeremías. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Quiero leerlo también aquí en la Nueva Traducción Viviente, y dice aquí: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Fíjense que aquí habla de dos palabras muy importantes: futuro y esperanza. A veces eso es lo que no tenemos, ¿sí? Como que no sabemos el futuro y no tenemos esperanza. Pero el Señor dice que Él tiene pensamientos para nosotros en ese sentido. La otra cita que quiero que tengamos muy ahí en nuestra cabecita es Efesios 2:10. Esa también es una cita conocida, que habla acerca también de lo que el Señor es para nosotros, lo que es Dios como nuestro Padre. ¿Qué es lo que Él ha hecho para nosotros? Dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, hechura, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí cuando habla de la palabra hechura en la Reina Valera, está diciendo que es del verbo hacer, o sea, la palabra designa un producto manufacturado,
un diseño producido por un artesano, ¿sí? O sea que cuando él dice que somos su hechura, es que él se tomó el tiempo de hacernos a cada uno. No sé si ustedes sabían eso. Cuando uno sabe esto, cambia mucho la manera de pensar, porque toma propósito en nuestra vida. El saber que Dios, que hay alguien que se tomó el trabajo de hacerte, ¿sí? Se tomó el trabajo de decir, a este lo voy a hacer así. Por eso cuando nosotros tenemos problemas con nuestra autoestima, que es que nacimos bajitos, nacimos altos, nacimos gorditos, nacimos flaquitos, nacimos con el cabello rizado o nacimos con el cabello así, que se para así. Tenemos problemas con eso. Tenemos que recordar que somos tan únicos que el Señor nos hizo, así como te hizo, es porque Él quiso hacerte de esa manera, te fabricó de esa manera. Y acá Efesios 2:10 dice que desde antes de la fundación del mundo, o sea, imagínense, ¿sí? Desde antes de la fundación del mundo, Él ya lo había hecho esto. Y en la nueva traducción viviente dice, pues somos la obra maestra de Dios. Aquí usa otra palabra muy bonita, obra maestra. Es para los que saben de arte, ¿sí? La obra maestra es la mayor obra que alguien haya hecho. Alguien puede ser muy bueno haciendo pinturas, pero siempre va a tener una que es su obra maestra. Leonardo da Vinci hizo muchísimas cosas, pero nosotros a él lo conocemos por la Gioconda, ¿sí? O la Mona Lisa, que es la señora que está así toda. Y una vez ve ese cuadro y dice, pues, como tan chistosito, pero es la obra maestra de Leonardo da Vinci. ¿Sabían que usted y yo somos la obra maestra de Dios? Entonces, cuando nosotros sabemos esto, dice acá, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces, hay dos cosas. Él nos hizo, pero no solo nos hizo, porque también se hacen juguetes, ¿cierto? Y se hacen juguetes muy bonitos, ¿sí? En masa, ¿sí? Hoy día con la tecnología y la industria de un mismo juguete hay millones de réplicas en el mundo. Pero no solo nos hizo, y aquí la Biblia nos hablaba de que no lo hizo en masa, sino a cada uno nos diseñó. Pero no solo nos diseñó, sino que aparte de eso, dijo, esta persona va a hacer esto. Entonces, qué bonito es saber eso, qué bonito saber que tenemos un Padre que nos hizo con todo el cuidado del mundo. Y aquí voy a entrar a algo que estos días he estado pensando acerca de lo que iba a hablar hoy. Y tal vez algunos que me conocen, pues de pronto les he hablado un poco de esto, pero creo que no mucho porque no es de lo que más hablo yo. No, casi nunca toco ese tema. Pero yo no les puedo decir hoy que he experimentado a Dios como mi Padre, como meramente algo que les está diciendo la predicadora para que ustedes lo crean. Les voy a hablar desde el corazón de Habdi. Habdi, el Señor le plació que Habdi viniera a este mundo y eso lo entendí a mis 14 años de edad. Antes de mis 14 años de edad, pues yo no había pensado en eso. Pero al Señor le plació que viniera a este mundo y escogió una familia. Y escogió a una mamá y escogió a un papá, ¿no? Porque pues normalmente todos nacemos de una mamá y un papá. A veces las personas dicen, es que yo no tengo papá. Tal vez no está el papá, pero sí tiene un papá, porque pues todos nacemos por la intervención de un papá y una mamá, que eso ya es otro tema, pero Habdi tiene una mamá, bien, y Habdi pues tiene un papá. Cuando Habdi va creciendo, se va dando cuenta que esas figuras no están en su vida, ¿sí?
Mi mamá por algunas razones que pues harían muy largo este cuento y no son el día de hoy para de pronto contarlo, esa parte, eh, por algunas razones no puede cuidar de mí. Y entonces yo empiezo a hacer algo que tal vez a alguno de ustedes le ha pasado, tal vez soy la única, pero empecé a dar tumbos de casa en casa, ¿sí? Y, y de pronto hoy yo ya lo cuento con mucha frescura y con sonrisa en mi rostro, pero para el momento en que a mí me sucedió esto, yo era una niña muy triste porque yo sentía que a mi alrededor había gente que sí tenía un papá y una mamá y yo no. Entonces yo tenía era tíos, primos, ¿sí? Y algunos tíos y primos me querían mucho, otros tíos y primos no tanto, porque yo no, yo era la hija de, ¿sí? Y bueno, démosle comida, démosle esto, pero nunca era mi casa, nunca era mi espacio con las personas que me quisieran a mí. Y empezó a generar eso en mi vida como, digamos que al principio no era, ay, ¿dónde estará mi papá? No, yo no pensaba nada de eso, pero sí era algo que estaba en mi corazón, una tristeza. Sé que es tener esa tristeza, sé cuál es el vacío que deja cuando un papá no está, eso yo lo sé. Eso nadie me lo va a contar, eso no lo saqué de un libro, no lo saqué de una película, lo viví. Y fíjense que estoy hablando en pasado, porque aunque lo viví, hoy esa no es la realidad de mí hoy. Eh, y empecé a crecer y me empecé a dar cuenta de que mi mamá no estaba, de muchas situaciones. Yo ya estaba en una iglesia cristiana, porque entre los tumbos que yo daba en la vida, siempre mi familia, mis tías, mis primas, todas las generaciones eran conocedoras de Dios. Y entonces, si algo pasó en mi vida, es que desde muy pequeña me empezaron a llevar a la iglesia. Y hoy agradezco enormemente al Señor, primero que nada, esa oportunidad que Él me dio, de conocerle desde muy pequeña y de entender luego que era un propósito de Él. Duro para mí en mi normalidad anímica de querer ser como cualquier otro niño, pero se lo agradezco a Dios porque el estar cerca a las cosas de Dios hizo que cuando explotó mi cabeza y mi mente y mi corazón en esa falencia que yo tenía de mis padres, eh, pudo pasar lo que les quiero contar ahora. Yo más o menos hacia los 13, 14 años tuve como, obviamente, adolescencia, entonces por eso lo estoy contando aquí, porque sé que este espacio más que nada es para adolescentes y jóvenes, entonces pueden identificarse tal vez. Sé que es uno entrar a la adolescencia y que tal vez que cosas que antes no nos preocupaban empiecen a ser en nosotros una carga tremenda y exploten muchas cosas que antes no importaban. Y empezó a explotar en mí ese vacío de no tener un papá y de no tener una mamá. O sea, en mi caso eran las dos cosas. Yo conocí a mi mamá, ella me visitaba por ahí cada mes, cada 2 meses, en mi cumpleaños, en la Navidad a veces, ¿sí? Pero pues no era una mamá presente, claramente. Fui criada por personas muy mayores y eso obviamente formó en mí un carácter muy distinto a cualquier otro niño y a cualquier otro adolescente. Crecí como, tuve que madurar rápido, ¿sí? Y, pero entonces ahí me dio lo que yo llamo la pataleta. Y entonces empecé a pelear con Dios. Ahí sí, no peleé con nadie más, pero peleé con Dios porque empecé a darme cuenta de ese vacío y empecé a echarle la culpa a Dios. Lo hice y después tuve que pedir perdón, pero lo hice. Y peleaba con Dios y le decía, tú tienes la culpa de que yo no tenga un papá. ¿Para qué me trajiste a este mundo si no me ibas a dar una familia? ¿Para qué me ibas a traer a este mundo si tenía que vivir sola? Porque yo vivía es más, vivía en una casa rodeada de como 25 personas, porque mi casa era una casa muy grande, pero yo me sentía sola, porque nadie de ahí era mi familia. Es chistoso, pero así era. Y empecé a tener momentos muy fuertes, empecé a no querer ni siquiera ir a la iglesia porque sentía que como que no valía la pena.
empecé a pelear con Dios por muchas cosas. Y Dios me llevó a leer un libro en la Biblia. Gracias, por eso digo que gracias a Dios yo estaba en la iglesia, porque en medio de todos los tumbos y todas las cosas, eso hizo que yo no tomara las decisiones que muchos jóvenes toman cuando tienen esas crisis, y es irse a las drogas, irse a la música pesada para llenar su mente de cosas, tantas cosas, o sea, drogas y eso es lo mínimo hoy día, porque hay muchas cosas a las que uno a veces se va creyendo que eso va a llenar ese vacío. Gracias a Dios pues Dios me guardó, porque hoy sé que Él me guardó, porque como dice ahí, como Él ya sabía qué tenía conmigo, el propósito conmigo, entonces Él me guardaba, Él como que me llevaba. Yo no lo veía, yo ella era solo una niña que iba por el mundo sola, pero Él me estaba guardando, Él me estaba enseñando muchas cosas para hacer lo que soy hoy. Y entonces Él me llevó a leer el libro de Job. Y yo empecé a leer el libro de Job y yo, pues sí, muy bonito el libro de Job, pero esta no es la respuesta que quiero. Y luego de leer ustedes, si no han leído el libro de Job, yo los animo a que lo hagan con entendimiento, con sumisión también a Dios de querer aprender de él. Job es un libro excelente para aprender del carácter de Dios, de lo que es Él para nosotros. Y empecé a leerlo y entonces me encontré en un momento donde Job peleaba con Dios, como yo peleaba con Dios, o peleaba no, sino se hacía preguntas y preguntas, porque yo le hacía preguntas a Dios, o sea, yo le decía, yo no entiendo cómo tú le das papá a todo el mundo y a mí no. O sea, ¿cómo por qué? Sí, así de conchuda era yo. Yo no entiendo por qué me das una mamá que no me quiere. Eso no lo entiendo. ¿Sí? Y así, eso es amor tuyo. Yo le decía a Dios. Y me encuentro con un Job haciendo preguntas, haciendo también como, ¿por qué me está pasando esto? Los que conocen la historia de Job saben que Job, que era alguien que tenía todo, que era alguien justo, un día pierde todo, su familia, su riqueza y más que todo su salud, y enfrenta una prueba en la vida que lo lleva al límite, ¿sí? Y cuando yo me encontré con Job y con esa palabra, hubo una parte, bueno, está la parte de los amigos, que los amigos funcionan, ¿sí? Yo me acuerdo que yo tenía una amiga que me decía, pasaba por una situación parecida a la mía, aunque el papá estaba, pero iba cada 15, 20 días a la casa solamente, y ella vivía con la abuelita. Y ella me decía, deberíamos tomarnos un veneno un día de estos y morirnos, porque pues si a nosotros nuestros papás no nos quisieron, pues ¿quién nos va a querer? Nunca nadie nos va a querer. Y como que yo a veces pensaba, ¿será? Pero muy rápido Dios me llevaba cuidado. Entonces yo como que, no, eso tampoco. Sí, o sea, sí estoy aburrida, sí lloro, porque yo lloraba en las noches. Cuando me acostaba a dormir sentía la soledad y empezaba a llorar, y ahí era cuando empezaba a decirle a Dios cosas, pero pues tampoco como para uno decir, yo nunca sentí eso de que me quería tomar un veneno ni nada de esas cosas, gracias al Señor. Sé que muchos lo piensan, pero ¿saben? El Señor empezó a hablar a mi corazón, y en Job, él empezó, hay una parte donde después de los amigos, porque lo que quería decir era que no siempre debes escuchar el consejo de los amigos, porque cuando los amigos no están dirigidos por Dios, te van a llevar al mismo abismo, ¿sí? Desafortunadamente es así. Cuando uno no tiene el Espíritu de Dios, pues no es porque la persona a veces ni siquiera quiera hacer daño, pero se vuelve portador de daño, y esos consejos no son buenos consejos. Entonces, no los tomes en cuenta. Si tú has tenido situaciones en las que te has sentido solo, pues no sé por qué lo estoy diciendo, pero tal vez porque alguien se ha sentido así, por esto que estamos hablando hoy, no tomes ese camino. Eso es un camino facilista, es un camino de Satanás. Hay que mejor ir a la presencia del Señor, y ahí siempre hallarás respuesta.
Y yo la hallé y empecé a leer después en Job cuando el Señor entra en la escena. Para los que lo han leído ya saben, si no lo han leído, ahí los animo a que lo hagan. Y empieza el Señor y uno dice, ay, pues ahorita ya Job va a empezar a hablarle Dios le va a empezar a hablar a Job y le va a contestar todas sus inquietudes y lo va a sanar y lo va a restituir y ya, se acabó ese problema. Y no, el Señor lo que empieza es a decirle, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? Después de esa pregunta tan complicada, porque pues, ¿dónde estaba Job? Ni siquiera había nacido. Sí. 75 preguntas hace Dios, de ese calibre todas. ¿Sí? Y tal vez uno dice, pues ese Dios tan malo con Job, pobrecito, aparte de todo viene y le da esa, pero, ¿saben? Cuando yo leí todo eso, me puse a llorar delante de la presencia del Señor, porque ese día entendí que, que Él es más grande que yo definitivamente, que Él tiene un propósito con mi vida, y yo no sé por qué, hoy estoy pensándolo, no sé por qué yo entendí, o sea, el Espíritu Santo trajo a mi vida el entendimiento de eso, no porque dijera ahí, Habdi, Dios tiene un propósito para tu vida. Ay, no lo dice porque son preguntas. Pero a través de las preguntas, lo que Dios estaba haciendo con Job y hizo conmigo, y por eso lo pongo como ejemplo, fue hacerme entender quién es Él. Y que lo único que yo puedo hacer es rendirme a sus pies y dejar que Él haga conmigo como Él quiere, porque definitivamente Él sabe hacer las cosas. Y luego de eso tuve un momento en la presencia del Señor. Tampoco puedo decir, no les voy a mentir, no fue ese día y entonces como a veces dicen y se levantó, mejor dicho, hasta la cama de la presencia. No, fue un proceso, ¿sí? Y en ese momento arranqué un proceso con Dios, ¿sí? De ya no estarle diciendo por qué a mí, por qué me pasa esto, me parece injusto esto, sino empezarle a decir, Señor, entonces hazme entender, ¿sí? Hazme entender quién eres, hazme entender entonces quién soy yo. Y empecé un proceso con Dios en el que, para hacerlo muy resumido, porque pues desafortunadamente tampoco nos podemos quedar ahí, el Señor me hizo entender, uno, que yo nací con un propósito, que no fue casualidad, que no fue porque a mi mamá se le salió de las manos, y otro hijo, ¿sí? Yo era la tercera hija de mi madre, y entonces yo pensaba, pues mi mamá debió no tenerme, cosa que había llegado a mi mente porque mi mamá tuvo el pensamiento de no tenerme, ¿sí? Luego lo supe. Y el Señor empezó a decirme, no, tú tienes un propósito, tú naciste con una misión que hacer. Y eso yo no les podría de pronto explicar tanto cómo pasó en mí, de como que eso levantó este corazón y me hacía así, y yo, wow, el Señor me hizo con un propósito. Y yo le decía al Señor, pero yo cómo voy a saber cuál es ese propósito. Entonces Él me decía, solo camina, solo sostente, sé fiel, y yo te voy a ir mostrando, ¿sí? Y ha sido mi caminar con Dios. Un día, hablando con el Señor, yo le decía, está bien, Señor, yo entiendo que tú tienes un propósito con mi vida. Entiendo que nací con un propósito para ti. Y entiendo que en medio de que yo no entienda bien las cosas de por qué lo hiciste de esa manera, en la familia que lo hiciste, los genes que me diste, voy a entender, a querer entenderlo y a dejar ahí eso. Pero, Señor, ¿sabes? Me hubiera gustado tanto conocer a mi papá. Tanto. No saben cuánto. Y a los que tienen a su papá, les digo en esta noche, que independientemente que los papás no sean perfectos, porque no hay papás perfectos, no hay mamás perfectas, no hay hijos perfectos, o sea, nadie es perfecto. Son los papás. Son la persona que Dios usó para traerte a este mundo. Y si tienes el placer de conocerlo,
con todos los errores que tenga, yo te animo a que tú lo honres, a que tú tengas solo palabras de bendiciones para esa persona. Si no lo conoces, hónralo también en tu mente, ¿sí? Eso el Señor me lo enseñó. Yo le decía, Señor, yo quisiera conocer a mi papá para saber poco de mí, ¿sí? Yo a veces tengo cosas, yo físicamente, para los que conocen a mi mamá, que creo que aquí nadie, pero, pero los que conocen a mi mamá saben que soy la viva estampa, dicen las abuelitas de mi mamá, físicamente. Un poquito más alta, un poquito, no mucho. O sea que como que mi papá tampoco era muy alto. Pero es lo único que soy un poco más alta que mi madre. Pero en mis reacciones, digamos, en mi manera de ser, en mi manera de ver el mundo, en mi manera de muchas cosas, soy total y absolutamente diferente a mi madre. Y entonces yo digo, bueno, debe ser que mi papá era así, aventurero, que le gustara el mundo, la historia, no sé, tal vez. O tal vez voy a lo que es el título de esta conferencia, la prueba de paternidad. Y entonces yo empecé a decirle al Señor que yo quería conocer a mi papá, que sería tan chévere conocer a mi papá, que pues de todas formas yo ya sentía que ese vacío, porque obviamente en todo el proceso que Dios hizo en mí, yo sentí que el vacío ya no lo sentía de esa forma, ¿sí? Pero, pero pues que habían como cosas que es como cuando tú tienes una historia incompleta, ¿sí? Y yo lo sentía así. Y yo decía, tan chévere los que tienen papás. Y a veces yo me molesto un poco cuando la gente dice, ay, pues que mi papá es que me cuida tanto. Ay, me hubiera gustado tanto que mi papá me cuidara tanto. Es más, me hubiera gustado pelear con mi papá porque me cuidara mucho. Pero no fue así. Pero el Señor hizo dos cosas. Y ahí voy en mi prueba de paternidad. El Señor un día me dijo, yo soy tu padre y quiero que tú te parezcas a mí. No busques parecerte a alguien porque yo quiero que te parezcas a mí. Uy, ¿cómo así? Y empieza un proceso de, ok, Señor, quiero ser como tú entonces. Y ha costado lágrimas, ha costado que uno a veces dice, ¿yo por qué dije eso? Pero lo que he logrado entender en los años que el Señor me ha permitido vivir, con las subas y las bajas y todas las que pueden haber, es que sí, tengo un papá celestial, que está ahí siempre que lo necesito, siempre está ahí. Pero yo le decía, ay Señor, es que a veces es tan chévere como ese abracito de los papás. Y el Señor me permitió estar al lado de una persona que yo entendí que el Señor la mandó solo para mostrarme eso, el abrazo del papá. Y era mi pastor, para los que saben, yo pues conozco, es más, no es, el orden es, mi pastor me conocía a mí, no que yo conocía a mi pastor, porque desde que nací tuve la oportunidad pues él, tuvimos la oportunidad de conocernos, pero más allá de eso, pasaron muchos años en que él fue eso, un papá para mí. Y no de pronto en las cosas de familia ni nada de eso, porque pues no era así, pero Dios a través de mi pastor me enseñó muchas cosas. Y a veces con su abrazo nada más, yo sentía eso como de parte de Dios, como, esto es un abrazo de papá. Y fue muy bonito, ¿sí? El Señor me regaló a mí la oportunidad de sentir ese abrazo a través de una persona como mi pastor, que obviamente para los que lo conocieron de acá, saben que era pues una persona obviamente no perfecta, como todos, pero que tenía la cualidad que es tan chévere que tengan los papás y es que amaba a Dios por encima de todas las cosas. Y eso era lo que nos enseñaba a todos, a amar a Dios por encima de todo y a servirle a Dios por encima de cualquier circunstancia.
Y eso lo aprendí de él. Y el Señor como que me decía, ahí tuve la oportunidad de tener esa figura, ¿sí? Y logré tenerla. Eh, el Señor sabe hasta cuándo nos tiene a las personas, como todos, como cualquier proceso. Los papás tampoco son eternos. Y tenemos que ser muy claros en eso, ¿sí? Aprovecha que los tienes. Mañana, no se sabe. Y con arrepentimientos y lloros no va a pasar nada. Hay que aprovechar a los papás hoy. Pero así como debes aprovechar una relación con tu papá de aquí, si la tienes, si no la tienes, no gastes más tiempo en, en querer es como lo que no tienes, ¿sí? Yo gasté como muchos años de mi vida y muchas lágrimas eh, añorando lo que no tenía. Y lo que el Señor me enseñó a través de Job era que había algo mejor y que él tenía un plan perfecto y mejor para mí. Y por eso estas dos palabras, Jeremías 29:11 y Efesios 2:10, llenaron tanto también mi corazón. Yo sé los pensamientos que tengo para ti. Es una afirmación de Dios, o sea, tenemos que estar tranquilos en que ese Dios que sí existe, es real, se convierta en real en nuestra vida y caminemos con Él. Si nosotros no caminamos con nuestro papá, pues no lo vamos a conocer, ¿sí? Si nosotros no caminamos con Él, no vamos a ver lo que Él hace, ¿sí? Muchos dicen, es que yo no veo qué hace Dios, yo no lo veo en mi vida, pero ¿te has preguntado si es porque Él no hace o es porque yo no estoy caminando con Él? Y me temo que desafortunadamente muchas veces no es porque Él no esté, Él siempre está. Él por eso dice, yo sé lo que tengo para ti, pero nosotros necesitamos hacer que nuestro papá celestial, que está por encima de todas las cosas que nos hayan pasado, se haga real en nuestra vida. Cuando yo cuento esta historia en algunos lugares, por eso digo, no es de mis historias más así que las estoy contando todos los días, pero muchas personas me dicen, ¿y usted ha fumado? ¿Ha tomado? ¿Ha consumido drogas? ¿Sí? ¿Se ha metido con 50 hombres ya? ¿Y por qué hacen esas preguntas? Porque a veces la gente entiende que cuando uno no tiene una estabilidad en su familia, y más con su papá en el caso de las niñas, eso desfigura totalmente lo que es la familia para uno y uno termina cometiendo todos los errores del planeta. ¿Sí? Esa es como tanto que en mi familia como mi mamá tuvo inconvenientes con su vida en ese sentido, todos apostaban a que yo a los 15 años ya iba a tener un hijo, ¿sí? Porque eso, Habdi, eso es seguro, eso, a mamá le pasó, eso le puede pasar a ella. Y hoy día cuando esas personas me ven, dicen, ¿cómo se equivoca uno? ¿Cómo es diferente la vida de alguien cuando acepta a Cristo en su corazón y decide que Él sea su papá? Y decide que ya su vida no se va a marcar por la desgracia, porque mi vida estaba marcada por la desgracia. Imagínense en ese prontuario, ¿sí? La niña que no tenía papá y la niña que no tenía mamá, la niña que no tenía familia, la niña que tiene los apellidos de la mamá, porque yo ni siquiera tengo el apellido del papá, ¿sí? No sé si hay historias peor que la mía, pero esa es peor. O sea, no tengo el apellido, no tengo papá, no vivo con mi mamá, o sea, de todo. Pero pues estoy aquí. Estoy contenta, feliz, con inconvenientes, sí, todos los que ustedes se imaginen que puede tener una persona en su vida normal. No es un color de rosas, pero con el Señor las dificultades, yo aprendí a que las dificultades eran algo que me iba a hacer crecer. Siempre lo he visto así. Y trato de que cuando tengo dificultades, cuando tengo pruebas, cuando algo no funciona como debería funcionar, trato de llevarlo a la presencia del Señor y decirle, Señor, ¿qué me estás enseñando aquí? y,
y ayúdame a aprender y ayúdame a salir, porque todos tenemos que salir de ahí, no nos podemos quedar ahí. Y por eso yo los animo en esta noche, ya casi para terminar, que no importa cuál ha sido tu situación con Dios como Padre, distante, tal vez has dicho como la encuesta decía, es que como mi papá fue así, tal vez Dios es así. No te dejes influenciar por lo que tu mente dice. Dios no es así. Dios no es como ningún papá. Es más, Dios es mejor papá que el mejor papá del mundo. Hay otras personas que dicen, yo tengo el mejor papá del mundo. Yo en lo terrenal, en lo que pude vivir con un pastor como papá, fue el mejor papá del mundo. Pero no se parece en nada a Dios como nuestro Padre. Él está por encima de eso. Porque Él nos hizo, como dice la palabra, para cosas buenas. Los pensamientos de Dios también dice aquí, son buenos para nosotros. Uy, pero entonces, ¿por qué me pasan cosas malas? ¿Por qué esto no sale como yo quería? Porque a veces en la vida necesitamos, es como cuando los niños son pequeños y a todo le dicen que sí los papás. Y todo el camino de esos niños, eso sí, hay una piedrita, se la quitan del camino, ¿cierto? Hay niños así, no lo dejan ni caminar. ¿Y qué pasa cuando ese niño tiene que salir a la calle? Total, eso llega a la casa con un chichón acá, con la rodilla raspada, vuelto a nada. ¿Y qué pasó? No, pues salió. No, pues. Y uno cree que le hace un bien a un niño cuidándole todo, ¿no? Al niño también hay que dejarlo explorar y dejarlo ver cómo es la vida. Así pasa con Dios. A veces tenemos que enfrentarnos a cosas duras, fuertes en nuestra vida. A veces no tuviste a tu papá terrenal, embarrada, ¿cierto? Pero no te quedes ahí. Tienes un papá que está esperando que tú le digas, está bien. No tuve un papá terrenal, pero estás tú. Tal vez no tuve tampoco una mamá, pero estás tú. Y él es más que suficiente, créanme. Por eso hablé de lo que me pasó a mí, porque pues, ¿de qué vale hablarlo de otros? Es lo que me pasa a mí. No es fácil, por eso les digo, no es de un día que usted ya, ese día, ¿sí? Pero los invito y los animo a que si no era tu realidad con Dios, si ese Dios era como lo que hablábamos hace 8 días, tal vez no existe, porque es que esto y porque es que lo otro. O bueno, sí, Dios existe, pero está lejos. Ese es el Dios de los pastores o es el Dios de los que les va bien, pero mío no es. Y papá sí que menos, ¿sí? Dios quiere ser nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Quiere serlo en el sentido de que lo que Él quiere es que tú Él sea real para ti, ¿sí? Y que al volverse real para ti, de alguna manera ya no haya como esa división, Dios allá y yo acá, ¿sí? Hay una película que se llama Todopoderoso, no sé, de pronto la han visto con Jim Carrey, y entonces él dice que claro que Dios es un niño jugando con una lupa, ¿sí? Y a veces vemos a Dios así, pero Dios no es eso. Dios no está jugando con lupas. Dios no juega. Estas dos palabras que leímos hoy nos lo dicen claritico, ¿sí? Dios tiene un plan. Y dentro de ese plan, quiero que tú pienses allá donde estás. En ese plan hay anotado en un libro que cada uno, Habdi, naciera el día más lindo del año, que es el 22 de diciembre, a la hora tal, en el vientre de la mamá tal, con los genes del papá tal. Eso es duro. Y yo sé que cuando uno ha tenido la falencia de papá o de mamá, eso es muy fuerte, pero eso es real. Pero en medio de que lo que les da es administrar un niño a dos personas, porque eso es lo que es ser papá,
y mamá, administradores de la vida de alguien, que eso es palabras mayores. Siempre Él está ahí, siempre. Si padre y madre te dejaren, con todo, Jehová te recogerá, dice la palabra. ¿Qué más quieres saber? Con todo. Entonces, yo quiero que tú pienses eso en esta noche, para terminar. Vamos a orar. Si has tenido esos pensamientos de que tal vez la vida no vale la pena porque no has sentido a Dios como tu papá, no has sentido a Dios como alguien que se interese por ti, yo en esta noche te digo de parte del Señor que no solo se interesa en ti, sino que Él te hizo. Y no solo te hizo, sino hizo a la persona que eres e hizo unas obras o hizo un propósito y un plan para esa persona que eres. Tal vez si vas a gastar el tiempo, gástalo en preguntarle a Él, Señor, ¿para qué me hiciste? Si de pronto no lo has descubierto. Señor, ¿cuál es mi propósito en esta vida? ¿Qué está escrito ahí? ¿Cuáles son esas buenas obras que yo debo hacer? Gasta el tiempo en eso. En eso sí hay que gastar el tiempo. Pero deja de gastar el tiempo con reprochar que no estuvo tal, que no estuvo tal, que lo que pasa es que mi vida fue muy mala porque tal, porque yo sé, pero no vivamos más en el pasado. Y más cuando ya somos conocedores de Dios. Si no somos conocedores de Dios, yo te animo a que le entregues tu corazón al Señor. Y como un acto de soltarte en su presencia, en sus brazos. Pero si ya eres conocedor de Dios, si ya puedes levantar la mano y decir, yo ya lo acepté, pero es que no sé cómo es que es eso, tienes que caminar con Él. No es solo aceptarlo, no es solo aceptar su obra en la cruz, no es solo saber que ya no me voy a ir al infierno, no, es mucho más que eso. Dios no te está salvando solo para que te salves del infierno, eso es importantísimo, pero no es lo más importante porque Él te hizo, como dicen estas dos palabras, con un propósito. Y quiero que lo recibas y quiero que pienses en eso y quiero que trabajes en eso con Dios. Deja de estar poniendo siempre cosas para no hacer lo que Dios te está llamando a hacer, porque es que tuviste una vida muy difícil. ¿Sí? Hay gente que vive en el pasado y se vuelve cristiana y sigue en el pasado. Es que yo debí ser médico. No, y entonces yo por eso no hago nada. Porque como era ser médico y no fui médico, pues entonces no hago nada. Eso es una muy mala actitud. Hay que renovar nuestra mente. Y hay que preguntarle al Señor, ¿para qué me tienes? ¿Para qué me trajiste a este mundo? Ya sé que me trajiste con un propósito, pero ahora quiero saber cuál es. Y trabaja en eso. Trabaja, si no lo puedes hacer solo, pide ayuda a tus pastores, a tus líderes, a alguien que te pueda guiar. Pero deja de estar siguiendo como la dinámica de, ay, es que esta vida es muy triste. Creo que yo les presenté el panorama de alguien que debería estar llorando. Que debería estar así, no, es que mi vida sí fue muy triste. No. Sí, no tuvo el principio que quería, sí. No fue exactamente como me hubiera gustado. No, pero tengo que ser sincera. Pero tuve que poner un paré en eso y decidir que podía vivir una vida conforme a lo que Él quiere que yo viva. Y así lo estoy tratando de hacer. No les estoy diciendo que soy la perfección en pasta en eso. No les estoy diciendo que hay días que le hace falta a uno la familia. Sí, hay días. Pero Dios es muy fiel. Yo tengo la oportunidad de contar, no con amigos, porque pues uno dice, bueno, yo tengo amigos, pero tengo muchas personas que no son amigos, son mi familia. Y como que Dios me muestra eso, o sea, dice, mire, ellos ni siquiera quieren ser solo tus amigos, se muestran es como mi familia, ¿sí? Y tengo, incluso me molestan de que
El día que me case, eso va a ser un cuento porque hay medio mundo que quiere ser el que está conmigo, el que va conmigo, el que predica en mi boda. O sea, es una cosa ahí. Y puede ser chistoso, pero Dios es así de fiel. Que no me dio una familia, pero me ha dado muchas más. Y sentir el abrazo de Dios a través de eso es muy bonito. ¿Pero por qué? Porque en medio de todo he tratado de disponer mi corazón a que Él lo haga a su manera. La mía definitivamente no estaba funcionando, pero la manera de Dios es una manera que es la genial. Y quiero dejarlos con eso. Quiero que oremos un momentico, no va a ser mucho, pero sí que oremos porque yo siento en mi corazón que hay muchas personas que en medio de que lo están escuchando, todavía están ahí en su corazón con, mejor yo no lo hago, que es más chévere estar así, amargado, es más chévere estar triste. Y en el nombre del Señor vamos a orar para que ese pensamiento se vaya de tu vida porque no es correcto, no es un pensamiento de Dios, no es mejor estar triste. Y hay una respuesta de Dios para tu vida. Y es que Él quiere ser tu papá. Él quiere estar ahí contigo. Señor, gracias por tu palabra en esta noche para nuestras vidas. Gracias, papito, porque tú siempre traes a nuestro corazón y a nuestra vida lo que sabes que es una necesidad, Señor. Y Señor, yo te quiero pedir en esta noche que tu Espíritu Santo pueda hacer la obra que quieres hacer en cada corazón, en cada mente, en cada espíritu, en cada cuerpo de los que estamos escuchando esta prédica de parte tuya, Señor. Te quiero pedir, Espíritu Santo, que hagas una obra perfecta en cada uno de los que estamos escuchando tu palabra. Y te quiero pedir también, Señor, que tú puedas hacer eso que tu palabra nos dice, que antes de la fundación del mundo habías preparado para cada uno de nosotros. No es para unos, no es para otros, es para cada uno de los que somos llamados por ti. Yo te quiero pedir, Señor, que donde hay tristeza, donde hay el vacío que deja el no tener la familia, el no tener un padre, una madre, o tal vez estar pasando por otras situaciones que no nos permiten ver lo que tú eres para nosotros, Padre, que tú quites todo eso que ha querido dañar nuestras vidas, la tristeza, la amargura, el pasado es algo que carga nuestra vida y no nos hace bien. Espíritu Santo, obra en cada uno de los que estamos escuchando esto y tal vez al que hoy no lo está escuchando y lo va a escuchar en algún momento, Señor. Obra, tú lo quieres hacer, tú estás dispuesto a hacerlo, pero necesitas de nosotros la decisión de tomarlo y de vivir una vida contigo, una mejor vida, porque siempre va a ser mejor la vida contigo que la vida sin. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos, tal vez a los que estamos bien, a los que ese no es el tema que nos duele en nuestro corazón, pero gracias por recordarnos que tú tienes un propósito con todos. Permítenos y ayúdanos a hacer ese propósito para el que nos llamaste y para el que nos hiciste. Te doy muchas gracias por cada una de las personas que ha escuchado o que va a escuchar esta conferencia, Señor. Tú tienes un propósito y tú sabes por qué la está escuchando también, Señor. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Como siempre, para mí fue un placer estar con ustedes y pues nos hablamos en alguna otra oportunidad, si el Señor nos lo permite. Dios los bendiga. Amén. Amén. Gracias a Dios por la vida de Happy. Gracias, Happy, por habernos acompañado en esta noche, por este mensaje que Dios ha permitido traer a través de tu vida, de tus experiencias, y esperamos que Dios te siga bendiciendo y te siga usando. Y de nuevo, muchas gracias.
Y a ustedes, chicos, nos recuerden que estamos pendientes de los comentarios, de sus peticiones. No duden en contactarse con nosotros, con Dayana, con Mayerly, con nosotros, con los pastores. Estamos dispuestos a resolver sus dudas, sus inquietudes, y por favor compartamos el video y los invitamos a que nos conectemos, recuerden, los viernes a las 7 de la noche. Bueno, un abrazo para todos. Yo sé que Dios ha tocado los corazones, ha tocado nuestras mentes, pero sobre todo ha movido algo dentro de nosotros para un propósito, para cambiar algo, para hacer algo nuevo. Así que retengan lo que hoy Dios les ha dado, retengámoslo. No lo dejemos ir, tengámoslo ahí fuerte, esa palabra que Dios nos ha dado, para que realmente haya un cambio en nuestras vidas, para que realmente empecemos a ver a Dios como nuestro Padre. Así que chicos, nos vemos el próximo viernes. No se pierdan nuestras transmisiones porque es para la edificación de nuestras vidas. Un abrazo, Dios los bendiga. Let me tell you about him. Jesus is his name, and I'm all about